Abraham fue padre de multitudes, padre de naciones. Isaac, ¿verdad? Y Abraham también consiguió una esposa para su hijo Isaac. Entonces, si nosotros nos ponemos a leer la vida de estos hombres, nos van a enseñar cosas que cada uno, hermanos, en su diferente generación hizo algo por el futuro, por el porvenir de sus descendientes, de sus hijos. Ajá. Algo que buscan mucho el pueblo de Israel, hermanos, era una estabilidad, una transmisión, transmitir algo a sus hijos, dejarle algo de herencia, hermanos. Entonces, a ellos le llaman también una apertura, a abrir puertas al negocio, a la economía, a la salud. Y nosotros, hermanos, yo no sé qué es lo que pues a veces les dejamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema, hermanos, todo esto que acabamos de ver, así es como vivían la familia judía, ¿sí? Fíjense que al primogénito, o sea, era algo que era una bendición muy grande porque decían, es el que abrió el vientre, fue el primero que llegó a la tierra. Ajá, entonces, es quien va a continuar con el linaje, y más cuando eran varones. Ajá. Entonces, ellos como primogénitos recibían un trato especial. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, pero los primogénitos, por ser primogénitos, a la hora de la repartición de herencia, a ellos les tocaba una doble porción. Porque así como tenían también la bendición de llevar una herencia, también tenían la responsabilidad de cuidar a sus hermanos, no solamente en lo físico, en lo espiritual, en lo moral, sino también en la economía. Entonces era una bendición para ellos. Y comenzando ya con más a fondo, hermanos, esto fue una pequeña como introducción para que podamos un poquito entender qué fue lo que pasó en esta parábola del Padre. Nosotros sabemos que el Padre, ¿a quién representa? En la parábola del Hijo Pródigo, a Dios. Ajá. ¿Y los hijos a quién representan? A nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué hijo es? ¿Usted sabe si es el hijo mayor o el hijo menor? ¿Saben o no saben? ¿Sí? ¿Qué hijos son? ¿No que sí saben? ¿Son el mayor, son el menor o son el sándwich? Sándwich no hay, ¿eh? O son el mayor o son el menor. Aquí no hay de que usted me va a decir, pues yo soy el sándwich. No. O no me diga que usted no es ninguno. Porque si usted no es ninguno, entonces usted no es hijo de Dios. O usted cae en el rubro de ser el mayor, o va a caer en el rubro de ser el menor. Pero sándwich aquí no tenemos. Ajá. Ahora otra cosa, porque a lo mejor me adelanté, ¿verdad? Con la pregunta. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Dios es su padre? Amén. Ok, entonces tiene que ser el mayor o el menor. Y bueno, pues ahorita usted pues lo va a descubrir. Bueno, entonces quiero continuar con esto, mis hermanos, que tanto el hijo mayor como el hijo menor, ellos vivieron en la misma casa, ¿sí? Tuvieron la misma cobertura, la misma enseñanza del padre, porque yo creo que usted, hermano, no me va a dejar mentir, pero a veces yo he escuchado padres que dicen, pero es que ¿por qué me salió tan malo? ¿Por qué me salió tan canijo, verdad? ¿Por qué? Si a todos los eduqué de la misma manera. Si a todos les daba frijoles, todos frijoles. Si todos carne, todos carne. Pero yo no sé por qué este hijo me salió tan malo y tan rebelde. Pues imagínense que a este padre le pasó igual. Estuvieron en la misma casa, con la misma cobertura, la misma enseñanza, la misma disciplina, el mismo amor del padre, comían lo mismo, fueron en las mismas escuelas, fueron educados de la misma manera, ¿verdad? Pero aquí, mis hermanos, cuenta la historia. Ahorita nos vamos a enfocar del menor y ahorita vamos a ir al mayor. Usted se va a ir dando cuenta, a ver, cuáles son sus características. En Lucas 15:12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Miren, hermanos,
Cuando este hijo pidió el dinero, dijo, ¿cómo supo que había dinero? ¿Cómo supo que iba a haber una herencia? ¿Ustedes ya le han dicho a sus hijos qué les va a tocar de herencia? ¿No? ¿No, verdad? No sé por qué no, tal vez no tenemos esa cultura, pero aquí ya estaba repartida la herencia. Aquí el padre ya le había dicho, ¿sabes qué, hijo? A ti te va a tocar esto y a ti te va a tocar esta parte. Era algo que ellos ya lo tenían. Entonces aquí dice la palabra de Dios que llegó un día que el hijo menor se atrevió a pedirle el dinero a su papá. Esto, hermanos, no crean que el hijo estaba así como que caminando ahí como que en su recámara y de repente dijo, ay, tengo una grandiosa idea. Voy a ir con mi papá y le voy a decir que me dé la herencia porque me voy de la casa. No, hermanos. Cuando alguien planea irse de la casa, es porque ya lo tuvo planeado desde hace mucho tiempo, ¿sí? No crean que de repente se me ocurrió y agarro mis chivas y vámonos. No, hermanos. Estoy empezando a hablar en el mundo espiritual. Cuando alguien quiere irse de la casa del padre, esta es la casa del padre. Ya lo está pensando con anticipación, por situaciones que ha vivido, por cosas que ha visto, sin saber que al único que va a lastimar es el corazón del padre, ¿sí? Entonces este hijo ya lo había planeado, ya lo había meditado, ya lo había pensado. Y entonces le dijo a papá, dame lo que me corresponde. Y dice que pasaron días, le pidió su herencia, pasaron días, yo creo que siguió planeando su fuga, su salida, y llegó el día en que dijo, me voy de la casa. Ahora yo les pregunto, levanten la mano los que tienen hijos o hijas, que son padres. Pues casi como el 90% de aquí, ¿verdad? Imagínese usted, en ese momento, que su precioso querubín, que usted lo vio nacer, lo vio crecer, lo vio formarse en su vientre, lo vio, sintió las pataditas, lo vio llorar, lo vio reír. Muchas veces usted estuvo secándole las lágrimas, aconsejándole. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros como hijos, yo ahorita me estoy poniendo como hija, tuve muchas frustraciones en mi infancia, en mi adolescencia, y algo que mi papá me decía, todo se puede en esta vida, todo, todo, todo. Cuando tal vez llegaba así toda apachurrada de que me había ido mal, él siempre me decía, todo se puede, no hay nada imposible. Y está siempre allí el papá, la mamá, dándonos ánimos, dándonos aliento. Como padres hemos sacrificado mucho por nuestros hijos, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Imagínense que este padre era de buena posición económica, había sacrificado todo, había dado todo, vio crecer a sus hijos. De hecho, para tenerles ya una herencia, imagínense, ¿no? Les había enseñado todo lo que ahorita acabamos de ver, había dedicado tiempo. Para enseñar al hijo hay que dedicar tiempo, hermanos, ¿sí? Porque el hijo no va a aprender así nada más porque sí. Hay que dedicar tiempo a estar ahí con el hijo. Y entonces, un día, ¿cómo creen que tomó la noticia el padre? Cuando el hijo dijo, dame mis bienes y me voy. Al hijo no le importó lo que estaba sintiendo el padre, pero yo no sé si usted ha pensado el dolor. No sé si alguien de ustedes, a un hijo le ha dicho, me voy de la casa. No sé, ¿verdad? A mí no me ha dicho, pero pues no sé. Yo creo que se siente horrible. Y más en las condiciones o en las situaciones. Mi hijo Israel en estos días me ha dicho, mamá, yo quiero estudiar esta ingeniería, pero no está aquí en Toluca. Yo creo que me voy a tener que ir a vivir a otra ciudad. Y él lo dice así como que cualquier cosa, ¿no? Y yo siento feo porque digo, ay, casi le digo a mi esposo, pues yo me voy con él, ¿verdad? ¿Quién va a cuidar a mi querubín? ¿Quién le va a dar de comer? Pero él así bien decidido, dice, mamá, yo tengo el deseo de estudiar esto y si me tengo que ir a otro estado de la República, me voy. Ahora imagínese en las condiciones que este hijo salió de su casa. ¿Sí? Para que se salga de la cobertura del padre, tuvo que haber pasado situaciones dentro
de la familia. No sé si usted lo ha percibido en esta parábola, pero sabe que este hijo no le gustaba sujetarse. Si leemos más adelante, dice que el hijo mayor estaba trabajando en el campo, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces quiere decir que el hijo pequeño también tenía trabajo en casa del padre, ¿cierto o falso? Cierto. Y entonces dijo, me voy. ¿Había trabajo? Sí había trabajo. ¿Había buen alimento? Sí había buen alimento. Pero aquí podemos empezar a ver un poquito de que no me quiero sujetar. Estamos viendo un poco también de rebeldía. Dame mi dinero y me voy. Ajá. Estamos viendo que tampoco el hijo tenía gratitud en su corazón. Porque el hijo no se puso a pensar, le voy a causar un dolor, una tristeza a mi padre por irme de la casa. Y entonces, todo esto, hermano, lo tuvo que vivir el padre. No sé si usted imagina, hermano, esta parábola, esta escena, donde el padre estaba a la puerta, yo creo, de su hijo, viendo cómo se iba alejando, cómo se iba perdiendo en el camino. ¿Cómo creen que haya quedado el padre? ¿Contento? No, triste, deshecho, porque su hijo se había ido. Saben, recuerdo al estar haciendo esto, recuerdo a la vez que nos casamos, vivimos un tiempo con mis papás, un año, y luego ya pues al tiempo dice mi esposo, pues ya vámonos a nuestra casa. Y entonces yo ya les venía así como diciendo, ya me voy a ir, ya me voy a ir, ya me voy a ir. Hasta que un día mi esposo me dijo, no, es que tú nada más dices que ya nos vamos, pero no te decides a irnos. Hasta que un día me dijo, no, ya ahora sí vámonos. Pues imagínense ese día, hermanos. Yo la verdad, se me partía el corazón porque por más que hacía, ¿verdad? De que iba por mi maleta y mis cosas y eso, porque yo sabía que algo iba a pasar. Cuando yo le dije a mi papá, papá, ya me voy, le dije gracias por tus cuidados de todos estos años. Uy, y mi papá es de los que no lloran, ¿eh? Vimos fallecer a su papá, a su mamá, y nunca lloró. Nunca lloró, siempre se mantuvo firme, ponía su rostro con tristeza, pero no lloró. Pero el día que su hija mayor se va de la casa, y se fue bien, ¿verdad? Ay, hermanos, era un llanto mi padre, que imagínense, yo me puse a llorar igual y los dos estábamos llorando y me fui llorando todo el camino y mi esposo me decía, pues si quieres nos regresamos a la casa. Y yo dije, no, ya salí, ya lloré, ya vámonos, porque si no me voy a querer quedar a vivir ahí para siempre, ¿verdad? Imagínense, o sea, yo lo que quiero ejemplificar, hermanos, es el sentir del Padre, el sentir del Padre. Y como yo se los digo, o sea, yo me fui bien, es para que tal vez dijera, ay, pues qué bendición, ¿verdad? Qué yerno tan bueno me gané, ¿verdad? Y mi hija pues ya se va a su casa y pues se va con su coche y veía la situación bien, pero aún así, hermanos, hay un sentimiento. ¿Por qué? Porque hay esa separación. Ahora imagínense en la condición que este hijo, yo creo que se fue enojado, se fue mal. ¿Usted cree que el padre no le dijo, hijo, por favor no te vayas? ¿Creen que le haya dicho? Claro que sí le dijo, hijo, por favor no te vayas, piénsalo bien. Y luego te vas a llevar toda la herencia, todo el dinero. Al menos deja una parte, te llevas una parte, después vienes por la otra parte, no sea que te vayan a asaltar en el camino. Pues saben, el hijo no quiso escuchar. Y esto es algo, hermano, que pasa dentro de la iglesia, dentro de la casa del Padre. Muchos hijos se han ido de la casa del Padre y cuando ya se les metió eso en su cabecita, hermanos, ¿qué creen? Ya no hay poder humano que los pueda detener. A nosotros como pastores, hermanos, nos dolía y llorábamos y le suplicábamos a Dios y le decíamos, por favor, regrésalo, pero a veces el Padre nos dice, déjalo, que se vaya. Siendo el Padre, ¿detuvo a su hijo? No lo detuvo. Dejó que el hijo se fuera. ¿Le dolió? Sí. ¿Lloró? Sí. Mucho, hermanos. Pero era necesario que el hijo se fuera para que comenzara a valorar
qué es estando dentro de la cobertura de casa y qué es irse. No sé si usted sepa, pero cuando alguien se va, queda sin la cobertura de Dios, queda sin la cobertura del Padre. Y eso fue lo que le pasó al hijo. El hijo pensó que el dinero le iba a durar toda la vida, que las amistades. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Su intención del hijo era mala y fue mala desde un principio, porque se fue lejos. Yo he visto hijos que a lo mejor dicen, pues me quiero independizar, pero pues quiero estar cerca de mis papás para cualquier cosa, corro con ellos. Es diferente. Pero la palabra de Dios dice que el hijo se fue lo más lejos que pudo, así como que no quiero saber nada de ti, ¿verdad? Nada de ustedes, porque quiero vivir la vida loca. Se fue lejos, dice la palabra de Dios, que desperdició sus bienes. Al decir desperdició, es porque compró puras cosas innecesarias, las derrochó. Yo no sé si, cómo vivían antes, hermano, no sé si había apuestas, no sé si tomó, yo me imagino que sí. Lo derrochó con los amigos, ¿verdad? Entre paréntesis, entre comillas, que es que amigos, ¿verdad? Y lo gastó todo. Dice la palabra de Dios que también él gastó su dinero con las rameras. Y saben, hermanos, él tuvo que experimentar el dolor. Hay veces, hermano, que tú le vas a tener que decir a tu hijo, hijo, por favor no lo hagas. Y por más que le digas y por más que le supliques y por más que ores, tu hijo, ¿qué crees? No va a entender, porque la palabra de Dios lo dice. No entendió, se fue. Tuvo que experimentarlo, tuvo que vivirlo, tuvo que sufrirlo, tuvo que llorar y tuvo que darse de topes en la pared. Este hijo menor tuvo que pasar este sufrimiento, hermanos, este dolor en su propia carne. Lo tuvo que experimentar. Ajá. Y sigue diciendo, hermanos, más adelante, ¿cómo vivió el hijo? Yo creo que la historia todos nos la sabemos un poquito, ¿verdad? Que hasta que se acabó todo, fue que pensó en regresar, porque iba a comer de la comida de los cerdos. O sea, había bajado así que un nivel, pero más abajo que el piso. Y entonces el hijo dijo, pues mejor me voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. ¿Sabe, hermano, que el sufrimiento te lleva al arrepentimiento? Creo que ya se los había comentado en alguna ocasión, pero eso pasa, hermano. El sufrimiento te lleva al arrepentimiento. Y a veces es necesario, porque el alma no se puede perder. Y entonces este hijo tuvo que sufrirla, tuvo que padecerla, tuvo que doblegar el orgullo, hermanos. Tuvo que reconocer que estaba mal. Ajá. Tuvo que vencer también la pena para reconocer que iba a regresar a la casa de su padre. Imagínense qué hubiera pasado. Yo no sé usted, hermano, porque sí me ha tocado ver que muchos hijos se han portado mal, se van de la casa de sus padres, después regresan y piden perdón, ¿y qué creen? Que el papá dice y la mamá, no te perdonamos, ya nos hiciste mucho daño, para mí tú estás muerto, estás muerta. No sé si les ha tocado casos. Yo sí he conocido casos que ellos dicen, mis hijos para mí están muertos, ¿sí? Pero imagínense este hijo, aún con todo lo que había vivido, había sufrido, dijo, pues me la voy a jugar, voy a regresar a la casa de mi papá, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me haga como uno de sus criados. Y así lo hizo, hermanos, así lo hizo. Tuvo que vencer toda la pena, el orgullo, todo lo que tuvo que pasar. Y ahí en Lucas 15:22, fíjense que algo hermoso pasó cuando llegó. La palabra de Dios dice que este padre estaba afuera esperando a su hijo. Y saben, les voy a decir algo. El padre nunca pierde la esperanza. El padre, todos sus hijos que se han ido, siempre los espera. Diariamente los espera. Diariamente. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y sabes, tal vez en un momento se enoja contigo, pero al otro día, si tú te arrepientes y pides perdón, Él te perdona. Y este padre salía todos los días porque tenía la esperanza de que su hijo iba a llegar. Si usted lo lee en otra versión,
En otra versión donde dice que le pusieron su anillo y que engordó el animal más, dice, más gordo, ¿verdad? El becerro más gordo. Dice la palabra de Dios en otra versión, no recuerdo, creo que es en la NBI, que con tiempo, ya tenía tiempo que él estaba engordando este becerro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que lo estaba esperando, que tenía la esperanza, que sabía que su hijo iba a regresar a casa. Por eso se puso a engordar al becerrito, porque dijo, lo voy a matar cuando mi hijo regrese a casa. Y miren lo que dice Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Saben, hermano, que cuando a veces nosotros nos vamos y nos perdemos allá afuera en el mundo, nuestras vestiduras espirituales se ensucian, se desgastan, se rompen? El enemigo nos pisotea, nos hace sentir lo más vil, menospreciado. Nos engaña diciéndonos que Dios jamás nos va a perdonar, y eso es una mentira. Es por eso, esto se los digo a los ministros, que es por eso que cuando venga alguien para que oremos por ellos, usted simbólicamente tiene que orar para que Dios le dé nuevas vestiduras, porque sus vestiduras vienen mal. El símbolo del anillo, hermano, es dándole esa dignidad que el enemigo le quitó. Esa autoridad que el enemigo le quitó con mentiras y todo lo que vivió ese hijo. Entonces es necesario que cuando nosotros oremos, hagamos estas declaraciones en todas estas personas. Y si alguno de nosotros nos sentimos así, tenemos que orar y decirle, Señor, dame nuevas vestiduras, ponme ese anillo, Señor, de dignidad. Aquí también le pusieron nuevos calzado. Y llevaron al becerro más gordo, lo mataron y dijo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Si había perdido y es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. Saben que como queda fuera de la cobertura, el enemigo lo zarandea y lo hace como quiere. Imagínense cómo viene una persona lastimada, ¿verdad? Y estamos hablando, hermano, que esta parábola del hijo pródigo es algo que también siempre les hemos dicho. ¿Estos hijos conocían a Dios o no conocían a Dios? Sí, conocían al Padre, vivían en la casa del Padre, sí. Pero ninguno de los dos tenía una relación directa con el Padre, aunque vivían en la casa del Padre. Entonces, mis hermanos, esto nos ejemplifica que muchos de nosotros en algún punto podemos caer, podemos fallarle a Dios, al Padre, podemos equivocarnos y un día podemos decir, me voy de la casa, me voy porque me voy, yo ya no quiero saber de nada, no quiero saber de nada. A veces piensan que el estar aquí les trae problemas, hermano, y es todo lo contrario. Pero saben, porque no han conocido esa relación estrecha con el Padre. Y esto es, hermano, del hijo menor. Ahora voy con el hijo mayor. En el versículo 25, versículo 25 dice que el hijo mayor estaba en el campo. Y ahora yo les digo, ¿qué hacía en el campo? ¿Qué hacía en el campo? ¿Qué haces tú como hijo de Dios? Muchos de nosotros trabajamos dentro de su iglesia, predicamos, evangelizamos, estamos en algún ministerio, trabajamos, pero ¿saben? No conocemos al Padre. Vivimos en la misma casa, somos hermanos, pero no todos conocemos al Padre. ¿Estamos haciendo bien? Sí. ¿Estaba haciendo bien el hijo? Sí. Estaba trabajando, ¿verdad? Pero saben, eso no es todo. Eso no es todo. Porque él estaba trabajando, sí trabajaba, sí servía. Pero entonces, ¿qué pasó cuando supo que su hermano había regresado? Dice la palabra de Dios que ¿cuál fue su reacción? Se enojó
y dijo, ¿pero por qué? O sea, yo que estoy aquí trabajando siempre, te soy obediente, te sirvo, este que se fue, malgastó todo, regresó y le hiciste fiesta. Y saben, hermanos, muchos de nosotros estamos así. No, yo he escuchado comentarios que dicen, ay, pero ¿por qué ya lo pusieron en esto? Si apenas llegó, si es nuevo. Empieza la envidia, empiezan los celos, ¿verdad? Y entonces nos empezamos a comportar de una manera infantil, de una manera de inmadurez. Y a veces hasta hacemos berrinches, ¿verdad? Y saben, hermanos, todo esto, hermano, tal vez usted no sepa o no se ha dado cuenta, pero todo esto viene lastimando el corazón del Padre. Ahora yo le digo, ¿usted qué sintiera? Póngase en el lugar del Padre. Que su hijo, el más rebelde, se fue de la casa y tiene un hijo que se quedó y es el que siempre está ahí con usted. Y que de repente llega el otro. Obviamente usted, imagínese que lo vea todo roto, todo flaco, todo enfermo, y que usted estuvo orando por él para que Dios lo restaurara y lo regenerara. Obviamente que usted se iba a poner bien feliz cuando lo viera en la puerta, pero que después su hijo, los demás hijos empezaron a decirle, pero mira, o sea, si eso quieres, pues yo también voy y me pierdo, porque a veces hemos dicho eso. ¿Me vas a tratar igual que al que se fue? Pues entonces voy y me pierdo. Y empezamos a hablar bien inmaduramente, hermanos, y sin saber que estamos poniendo en aprietos el corazón del Padre. Estamos lastimando el corazón de papá. Nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? O nuestros hijos no lo han hecho. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes triste? ¿No sabes qué hacer? Un hijo te dice una cosa, el otro hijo te dice otra cosa. Y hay hijos que dicen, es que tú no me quieres, tú quieres más a fulano que a perengano, ¿verdad? Y a mí no me quieres, yo soy el patito feo, no me quieres. ¿Y usted cómo se siente? Mal. ¿Porque un padre quiere más a un hijo que al otro? No. Un padre quiere a todos sus hijos por igual. Solamente que hay algo que quisiera decirle a los hijos, que es que a veces como padres nos preocupamos más por el que está mal que por el que está bien. Porque el que está mal no es que sea nuestro consentido, pero es el que está desviado, el que está perdido. Por eso nos preocupamos por él, no porque no lo amemos. ¿Sí escucharon, hijos? ¿Sí? Ya se fueron los hijos. Bueno, si no, dele un codazo si ya se durmió el hijo, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que allá en el versículo 28 estaba en este dilema el padre. Y en el versículo 28 dice cómo el padre salió y le dijo al hijo, le rogó. Ahí utiliza una palabra que dice, le rogó. Por favor, hijo, entra a la fiesta de tu hermano. Y el hijo dijo, no quiero entrar. Se puso su berrinche, hizo sus berrinches y dijo, yo no quiero entrar. No es justo lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho, es que eres injusto, es que eres injusta? ¿Por qué mi hermano sí? ¿Por qué yo no? Eres injusto. Imagínense lo que sintió Dios. ¿Qué estaría sintiendo el padre en ese momento, hermano? ¿Qué estaría sintiendo, verdad? En el versículo 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben, hermanos, por qué muchos de nosotros no recibimos sanidad? ¿Por qué no la tomamos? Porque la sanidad ahí está. ¿Necesitas un milagro? Ahí está el Señor con la mano extendida. Tú eres hijo. Ahora puedes darte cuenta si eres el hijo mayor o menor. ¿Sí? Ya te pudiste dar cuenta si eres el mayor y menor. Y les puedo decir que la mayoría de aquí somos hijos mayores. Y por ser hijos mayores nos estamos comportando de esta manera. Y Dios no quiere eso para nosotros. Al Padre le duele su corazón. Entonces, nosotros, hermanos, podemos echar mano. Ahora yo te pregunto, tú en tu casa tienes a tus hijos. ¿Acaso tu hijo te dice, papá, ¿me das permiso de agarrar un yogur del refrigerador? ¿Te pide permiso para agarrar un yogur?
Te pide permiso todas las noches para decirte, papá, ¿me puedo ir a dormir en el cuarto de al lado? Cada que se mete a bañar te dice, papá, ¿me das permiso de usar agua calientita para bañarme? ¿Te pide eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es suyo. Y entonces nosotros a veces no recibimos, hermanos, porque no agarramos. Tenemos que entender que es nuestro. Hay bendiciones que son nuestras. ¿Estás padeciendo algo? Déjame decirte que porque quieres, hermano. Porque en la casa de papá hay de todo. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, si nosotros siendo malos compramos de la mejor fruta, compramos de lo mejor. Cuando tú vas y compras unos tenis a tus hijos, no les compras los más feos, ¿verdad? Tú buscas algo bueno, bonito y barato, que sea de calidad para tu hijo, lo mejor. No vas a comprar lo peor, hermano. Ahora imagínate entonces el padre, el dilema en el que estaba el padre. Yo no sé, hermano, si tú te estés dando cuenta o se te esté siendo revelada la palabra. Sabes, hermano, que esto que yo les leía ahorita de un poquito de la historia de cómo en la familia, a los hijos mayores les tocaba doble porción de la herencia. Es fácil salirse, irse de la casa y decir, me voy, no aguanto, me voy. Es difícil quedarse, soportar, perdonar, ayudar. Me trago mi orgullo, mi soberbia, y aunque no me parezca, lo hago, porque en casa hay reglas, hermanos. Es difícil, pero al hijo mayor le toca la doble porción de la herencia. Hay bendición, sí. Yo he escuchado muchos de verdad que dicen, luego yo le digo a mi esposo, ¿pero qué tienen en la cabeza? Que dicen, pues ve cómo le va. Se porta mal y le van bien, entonces mejor yo me porto mal para que me vaya bien. Y yo digo, ay, Dios mío, esos hijos que tienen en la cabeza, ¿verdad? Trae una bendición, hermano, el ser el hijo mayor. Hay cosas que el Padre quiere darte, pero tú no las agarras, no las tomas. Y ahora quiero terminar con esto, hermanos, porque esta palabra Dios me la dio. Me la dio a través de una visión aquí en la iglesia. Y ¿saben? Algo me dijo el Padre. Yo solamente lo vi de espaldas, parado en el camino. Y lo vi cómo veía a su hijo con todas sus cosas irse de casa. Y el dolor que estaba pasando él. El sufrimiento que estaba pasando. Se fue de la casa. Él estuvo ahí en el camino viendo cómo su hijo se desaparecía. Pero así como se fue, el padre también ahí estuvo esperando que su hijo regresara. Y sabes, ese día que tuve la visión aquí en la iglesia me dijo, me duele ver que mis hijos se vayan de la casa. Pero me duele más que mi hijo mayor, viviendo en mi casa, no está conmigo en estos momentos, que me está doliendo como mi hijo se está yendo. Yo solamente vi la espalda del Padre y el camino. Y él me dijo, yo quisiera que mi hijo mayor estuviera aquí a mi lado, tomándome de la mano y diciéndome, papá, no te sientas triste. Mi hermano va a regresar. Y si no regresa, yo voy a ir por él. Pero sabes, el padre se siente solo. Él está parado solo en el camino. Yo lo vi solo en el camino. Y él me decía eso. A él le dolía. ¿Sabes? El título de la predicación se llama ¿Quieres alegrar el corazón de papá? Si quieres alegrar el corazón de papá, tienes que ir por el hermano menor. Si quieres alegrar el corazón de papá, no juzgues cuando un hermano se equivoca y cae. Al contrario,
ora por él y levántalo para que él regrese a la casa del Padre. Dios quiere, hermano, que tengamos esa comunión así, mira, esa íntima comunión. El hijo mayor no la tuvo. ¿Vivía en la casa del Padre? Sí, sí. ¿Se sentaba a comer con papá? Sí. Pero ¿y eso qué, hermano? ¿Sabes cuándo hay esa comunión? Se los digo porque a lo mejor no lo saben. Cuando tú te metes en ese lugar secreto y le dices a papá cuánto le amas, cuánto lo quieres. Yo no sé, hermano, si tú has pensado, yo te lo digo porque yo no lo había pensado hasta ese día, que al padre le duele cuando un hijo se va, cuando un hijo se porta mal, cuando un hijo peca, cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo no quiere regresar a casa. A él, hermano, le duele. Si nosotros, siendo humanos, nos duele, hermano, Dios tiene muchos hijos. Pero si tú estás tal vez en ese momento viendo alguna situación, abraza el corazón del Padre y dile: Padre, no te sientas mal. Yo sé que un hijo se está portando mal, pero yo quiero ser el hijo que se esté portando bien. Y si tú ves eso, hermano, así como cuando tú ves a tu papá que está sufriendo por sus hijos y que a veces haces todo para alegrar su corazón. Yo no sé ustedes, hermanos. Gracias a Dios yo tengo el privilegio de tener a mis papás. El día domingo pude ir a visitarlos sábado y domingo. Y a veces pasa eso, hermanos. No todos los hijos somos buenos, pero si tú como hijo mayor puedes tantito alegrar el corazón de papá, alegrar el corazón. Así es que en esta hora, ponte de pie, mi hermano. Y tú sabes si eres el hijo menor o eres el hijo mayor. ¿Estás haciendo bien tu trabajo como hijo menor? ¿Estás haciendo bien tu trabajo como hijo mayor? Así es que en esta hora, hermano, yo te invito a que tú platiques un momento con el Padre. Preséntate como hijo. ¿Estás haciendo lo correcto o estás siendo incorrecto? ¿Eres de los que levantas al hermano o el de que juzgas a tu hermano caído? Bendito Padre, amoroso Rey Jesús,